Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Volver a mí. Hoy estamos en la temporada número 2, desbloqueando un gran hito para el podcast. Tenemos nuestro primer invitado masculino, Javier Milla Tamblay. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Yasna. Javier es padre, es profesional. Él de profesión es ingeniero en diseño de productos y en el último tiempo se ha convertido en especialista en innovación e inteligencia artificial y también hay que decirlo, es músico, donde tiene sus obras ahí disponibles en Spotify. Así que te damos la bienvenida a este espacio. Muchísimas Antes de gracias. cualquier pregunta te quiero hacer, quiero cerciorarme de que eres tú o es tu clon artificial. En este momento mandé mi clon artificial, que es el que está respondiendo a estas preguntas, para yo estar en la casa con mi hija descansando, pero está con un proceso de entrenamiento de todo lo que yo respondería, así que voy a ser bien sincero él. Súper te va a peñiscar ya para saber si eres tú en carne y hueso. Muchas gracias. Y también les quiero contar que estamos en el Cowork B21, ubicado en el sector del Salto, en Viña del Mar, donde podrás encontrar espacios para poder trabajar, para tener tus reuniones, para poder hacer tus presentaciones y también para gestionar tus eventos. Es un espacio cómodo, con múltiples posibilidades para poder trabajar de forma individual o grupal. Así que ya sabes, espacios con disponibilidad 24/7 para gestionar y trabajar los proyectos que tanto te mueven. Javier, ¿nos quieres comentar algo para iniciar la conversación? Sí. Por lo menos desde los últimos 2 años, desde la pandemia, que he tenido un cambio en la forma en que me presento al mundo y cómo acepto las cosas buenas que hago, las otras cosas que no, y cómo genero valor de eso mismo. Entonces, me encantaría que vamos profundizando en eso mismo, más allá solamente de lo que es mi profesión. Así es. Así que cuéntanos un poco, Javier. Tú como ingeniero en diseño de producto, que ahí nos conocimos, nos titulamos. Javier es un poco más joven que yo, hay que decirlo. Así que en tu ejercicio profesional, ¿cómo partes posicionándote en un área de innovación y tecnología en particular? Uh-huh. ¿Cómo fue esa trayectoria? Mira, primero yo cuando estaba pronto a lo que es terminar la carrera, empecé a trabajar con distintos profesores de la universidad vinculados a la investigación sobre el impacto de la innovación. Uh-huh. ¿Ya? Tanto mis tesis, todas las cosas que empecé a realizar recién saliendo de la universidad fueron vinculadas a metodologías de innovación. Uh-huh. ¿Ya? Recuerdo que estamos hablando ya hace 7 años atrás. Y ahí había el boom de que lo que se venía era que teníamos que todo innovar de alguna manera. ¿Ya? Entonces, mis primeros trabajos fueron incluso haciendo cátedra sobre gestión de innovación, metodologías de innovación, que en el fondo se une muy bien con lo que vendría siendo nuestra carrera, ¿no es cierto? El diseño de producto como tal, producto y servicio. Desde ahí empecé a incursionar en emprendimientos, ¿ya? Me acuerdo que estuve con temas de IoT, aplicando lo que es las metodologías de innovación que conocía, y en algún momento de esos puntos llegué a lo que era el área TI, lo que vendría siendo software y hardware en distintas empresas. Y ahí me empecé a especializar. Llevo 5 años trabajando en esa área, principalmente en ese rubro, pero ya desde los últimos 2 es donde me empecé a profundizar mi conocimiento de lo que vendría siendo la gestión de la nube, en este caso, que es como una manera de trabajar, ¿no es cierto? Que no es on-premise, no es en fierro, sino más bien en la nube. Y por consecuencia, cuando descubrí lo que es la inteligencia artificial, estamos hablando en pandemia, empecé a meterme ahí a estudiar y desde ahí que no he parado con eso. Buenísimo. Ahora, en ese trayecto o transcurso del ejercicio profesional, ¿existe un momento como eureka en tu caso donde tú digas, acá me explotó la cabeza y en verdad este punto es como un punto de inflexión donde yo empiezo ya a enfocarme, a especializarme en una temática bajo el gran paraguas de la tecnología? Sí, totalmente. Yo recuerdo, igual, 2020, 2021 me parece, conocí por ciertos divulgadores científicos que yo sigo en distintas redes, una tecnología que se llamaba DALL-E.
¿ya? Y Dalí lo que hacía simplemente era que uno podía escribirle y te generaba una imagen que no era necesariamente de buena calidad, pero ya generaba un cambio en el paradigma de lo que era el diseño como tal, en este caso más el diseño gráfico, ¿ya? Entonces recuerdo muy bien que conocí esta herramienta, la empecé a utilizar y yo por esa época también realizaba encargos de diseños gráficos. Yo siempre he estado vinculado a las artes y al diseño digital en general, entonces mi workflow era, claro, a mano, luego algo con Photoshop, integrar con Illustrator y empezar a utilizar herramientas que conocía y que eso me llevaba un tiempo, o sea, me llevaba un par de días y por eso cobraba. Entonces me acuerdo haber estado pensando en, ok, qué interesante esto, ¿qué pasa si me autodesafío a decir, vamos a hacer este mismo marco de trabajo, pero solo con esa herramienta? Okay. Y lo que terminó en que lo construí, de hecho hice una portada, me acuerdo, que hoy día está en Spotify, y me pagaron por ello. Dije, puedo generar ingresos con esto, pero me tomó un par de horas al final. Entonces dije, acá hay un cambio en el paradigma, no son 2-3 días, son un par de horas. Okay. Y desde ahí empecé a entender y a estudiar constantemente lo que vendría siendo ese tipo de tecnología que era inteligencia artificial. Yo no lo conocía en ese momento. Así que ahí fue como el cambio. Javier, y si bien empezaste a incorporar la IA como una de tus líneas de trabajo como profesional, ¿cómo estabas en ese tiempo? ¿Cómo podrías describir tu época como ingeniero en diseño de producto en un contexto de innovación que te da el pase también para ir integrando la inteligencia artificial en tu día a día, reformulándote quizás tú también? Claro. Como desarrollo personal, y cómo todo esto también se empieza a conjugar con tus otras áreas, sí. Siendo papá, siendo esposo, siendo profesional, en un mundo en ese momento que se estaba acabando, era pandemia. Cuéntanos un poquito más de eso. Súper, sí. Heavy volver como a pensar en pandemia, pero en ese momento, claro, efectivamente yo me había recién convertido en papá. Por consecuencia, con mi familia tomamos la definición de irnos de la región metropolitana y emprender un rumbo sin trabajo, sin nada, simplemente buscar en un momento poder afirmarnos, y en este caso en región había como esta red de apoyo familiar. Entonces nos establecimos allá, yo conseguí trabajo gestionando proyectos tecnológicos, que era lo que tenía como por parte de mi expertise. Pero con el tiempo el teletrabajo generó en mí algo que era dejar de conectar tanto como con el humano como con el otro trabajador, y todo remontarse a una pantalla, en donde levantaba, iba a la oficina, que era mi casa, y luego me acostaba ahí mismo. La oficina era abrir el computador y conectarte con... Exactamente. Y como bien tú sabes, en el mundo de la innovación, del diseño, necesitas mucho contacto humano, necesitas mucho observar, diseñar, y eso lo empecé a perder de manera remota. Eso igual generó que entrara yo en una desmotivación con mi trabajo diario, empezar a hacer quizás lo que se me pedía simplemente, pero sin ahondar más. Hasta que llegaron estas cosas, que era por ejemplo la inteligencia artificial, en donde me generó un interés, un algo que me empezó a motivar a decir, oye, pero ya, ¿y si estudio esto? ¿Y si profundizo acá? ¿Y si hago de esto como mi diferenciador dentro de la empresa? La IA en general tiene la característica de que, como requiere mucho procesamiento de datos, requiere un hardware que la pueda hacer correr, llámese almacenamiento, procesamiento, etc. Como ese hardware es costoso en términos de inversión, la mayoría de las empresas no acceden a ella a través de sus cosas locales, sino más bien a su equipamiento, sino más bien a través de la nube, ¿ya? Entonces, hay una manera de llegar a la IA que es a través de que ésta esté alojada dentro de la nube. Entonces, en la empresa donde estoy trabajando, de servicios TI, empecé a profundizar el conocimiento en la nube. Dije, ok, por fuera entiendo que Dalí me llamó la atención, estoy viendo otras guías, qué puedo hacer con la IA del arte, y dije, ¿qué necesito en el mundo tecnológico? Aprender más sobre la nube, porque eventualmente ahí es donde se va a desarrollar todo esto. Y empecé a profundizar eso, empecé a estudiar al respecto, y una cosa llevó a la otra, de que agarré la IA como bandera de lucha, y empezó a generar esta motivación, al punto en que, por ejemplo, te cuento que ya el próximo mes cambió mi rol dentro de la empresa en donde trabajo, en donde me voy a dedicar 100% a gestionar la nube. Buenísimo. Sí, y en este caso vinculado a Microsoft, porque es la mano con donde yo trabajo. Y por otra parte... No se la menciona ahí, Ale. Claro. Sí, no, yo trabajo en una empresa que se llama Noventic, que es internacional, está en 60 países, y que somos un partner Gold dentro de la región de Microsoft. Entonces yo trabajo de la mano de Microsoft en Noventic.
Y entonces empecé a profundizar en cómo a través de la nube yo puedo aprovechar la inteligencia artificial, y una cosa llevó a la otra para empezar a motivarme más y entender de que esto podía sacar todo lo que tengo en términos de diseño también, que creo que es como el desafío hoy día, ¿no es cierto? Así que ese fue como más o menos el camino que llevé. Ahora, si lo vemos en perspectiva, hay un proceso de construcción personal y profesional donde podemos verlo de un Javier Claro. que, claro, está en un rol profesional como alguien que nos pueda estar viendo en este momento, que está generando sus acciones en el día a día, que puede estar con sus desafíos diarios, etcétera, pero que en algún minuto tú te das cuenta o levantas ciertas situaciones y dices, no estoy tan motivado, siento esta desconexión, producto obviamente ahí del contexto lógico de la pandemia, pero que decides hacer algo en consecuencia. Claro. Y eso es lo muy relevante, porque tú dices, bueno, a ver, ¿cómo puedo proactivamente empezar a reorganizar esta situación? Entonces me voy a especializar, quiero llevar una bandera de lucha, para que a partir de esta bandera de lucha pueda quizás aspirar a otros roles o a ver si van pasando en el tiempo, para empezar ya como a sacar todo el potencial que tú tienes. Claro, claro. Entonces, desde ahí es súper potente la imagen como referente que puedas proyectar, porque es una invitación a movernos de cuando estamos incómodos. A veces la incomodidad se vuelve cómoda. Exacto. También, pero en este caso es como tú le das la vuelta y empiezas a hacer cosas en consecuencia, que me imagino que tiene que haber conllevado tiempo de estudio, tiempo posiblemente de inversión para ir aprendiendo ciertas cosas, cursos, etcétera, etcétera. Claro, mira, ahí pasó algo súper interesante, que es el llevar a empezar a estudiar información, en mi caso para aprenderla bien, es educando o enseñándosela a alguien más, ¿ya? Entonces, claro, yo muchas veces estaba o leyendo papers o viendo videos de divulgadores científicos y me quedaba con todo este conocimiento que no lo iba a aplicar de inmediato en la empresa. Entonces dije, ¿qué hago con esto? Y empecé a sintetizar la información, a probar, a grabarme y a generar contenido de alguna manera, como se le dice. Entonces, en esa época recuerdo que tenía mi LinkedIn, que en verdad no lo utilizaba mucho, y empecé a utilizarlo como plataforma para mandar esta información que yo tenía digerida para comunicarla al resto. Porque fuera de lo que es lo digital, en el 24/7 yo hablaba con la gente y les explicaba, oye, mira, puedes hacer esto con la IA, aprovéchala porque realmente yo creo que va a revolucionar el mundo. Y en esa época, claro, todos me decían, ya, el chico IA, porque a todos lados hablaba sobre este tema. Pero luego me di cuenta que cada vez, mientras más iba compartiendo contenido, más gente realmente se interesaba y la aprovechaba. E incluso hoy día, que es algo que todos sabemos que es popular, no creo que muchas personas utilicen realmente la IA para reformarse o en su marca personal o en sus proyectos de vida. Creo que todavía falta harto en que todos aprovechemos hoy día, que son aplicaciones que son gratuitas incluso. Sí. Entonces, ya vamos a hablar de eso. Ya. Sí, vamos a hablar de eso. Y en este momento, cuando tú partes publicando y siendo muy colaborador con la información, o sea, eres generoso, estoy aprendiendo esto, los papers están hablando de esto, y cómo yo soy un puente para el ciudadano promedio que probablemente no está en su día a día leyendo papers o investigaciones, como yo como Javier visibilizo esa información o cómo soy el puente para comunicarlo. Eso es parte, y te lo pregunto, ¿fue un proceso consciente de empezar a visibilizar en ese proceso tu marca también personal? Yo ese concepto de marca personal no lo tenía muy claro, la verdad. De hecho, varias veces que hablé con personas en donde me catalogaban como, oye, tú que sabes de esto, tú que hablas harto de la IA o que muestras cómo la usas. Yo no lo asociaba a una marca personal. Sí lo asociaba a algo que yo necesitaba hacer para salir de donde estaba, ¿ya? Y cambiar de alguna manera el entorno de mi diario vivir, porque al final, como sabemos, veía mi entorno, veía mi familia, mi hija, y decía, yo no me siento motivado, es difícil que vean a alguien como que quiera comerse al mundo si en verdad no lo estaba haciendo. Entonces, cuando empecé a ver que había una marca personal, cuando vi que había coherencia en lo que estaba mostrando, cuando vi que constantemente el tema era uno, que era la IA, pero la utilización va variando. Y cosa nueva que salía, que yo le iba incorporando, servía para generar algo. Y ese algo, cuando lo empecé a compartir, mi entorno lo empezó a visibilizar y me empezó a decir, oye, pero entonces tú sabes de ella, me puedes explicar, me puedes educar, capacitar. Y esto mismo se reflejó en la empresa. Recuerdo que yo internamente llegaba a la oficina, iba a la oficina de, no sé, la gerenta de finanzas, le decía, hola, oye, ¿supiste lo último que pasó con tal cosa? Me decían, no, ¿qué pasó? Cuéntame. Y les contaba.
Y les contaba en el pasillo, y les contaba a la persona en el pasillo. Lo que generó que empezaran a instaurar unos ciertos tipos de charlas TED dentro de la empresa, donde yo empecé a exponer temas de preocupaciones generales de la IA, de la empresa, y cómo esto podía reformar el negocio como tal. Cosa que hoy día está reformado el negocio donde trabajo en la empresa. Hoy día se centra principalmente, y de hecho es porque Microsoft está impulsando principalmente lo que es Copilot, que vendría siendo inteligencia artificial embebida en sus productos. Entonces, creo que es una suerte de dar al resto, intentar visibilizar lo que te apasiona, en mi caso, en este caso era la IA, y por consecuencia el resto, el entorno se va a movilizar y te va a llevar para allá también. Entonces yo creo que es como un ir y venir, como que así lo veo yo por lo menos. Exacto, en este caso es como tu pasión empieza a mover y empieza a evangelizar el entorno para también movilizarlo desde ahí. Claro. Y conectarlos. Y acá también hago la mención de que el concepto marca personal no tan solo se sitúa en un contexto de independencia profesional, sino que también la marca personal tú la estás llevando a cabo dentro de un contexto de una empresa, donde esta empresa también empieza a escuchar esta información, la empieza a llevar, empieza a generar como un movimiento interno, y ahí también tú empiezas a asumir los roles. Entonces las posibilidades no tan solo son para alguien que tiene una empresa como independiente, sino que también alguien que está haciendo también una especie de embajador de marca dentro de un segmento corporativo. Sí, yo creo que incluso, claro, algo es el rol que uno desempeña dentro de una empresa, ¿no es cierto? Que tiene sus limitaciones, tiene sus objetivos, tiene sus KPI, etcétera. Pero al final todo esto responde a lo que la persona hace con su tiempo y lo que dentro de sus horas en el resto impacta. Entonces, tanto, claro, dentro como fuera de la empresa, creo que si uno tiene claro en donde uno agrega más valor al hacer cosas, al final vas a terminar haciéndolo y el entorno va a terminar visibilizándolo. Me acuerdo, un colega me dijo una vez, uno tiene que estar haciendo las cosas donde sabe que uno es bueno y se siente mejor al final. Ahí es donde debes estar. Si hay otras actividades que podrías quizás o delegarlas o ver de qué manera se gestionan, pero en donde tienes que identificar primero en dónde sumas más valor y dedicar el máximo de tiempo a ese tipo de actividades. Exacto. Es como que así lo visualizo yo por lo menos. Javier, y desde tu rol de visibilizar esta temática, donde también naturalmente se te va a asociar a ti con la inteligencia artificial, así como cuando te empezaron a decir el chico IA, es que empiezan a aparecer posibilidades. Coméntanos un poquito qué ha pasado desde que empezaste a ser muy generoso en el flujo de información, cuando empiezas a compartir qué es lo último que está pasando, cuáles son las tendencias, cuál es la actualidad con la tecnología, qué empieza a pasar contigo también. ¿Cuál es la consecuencia en el fondo de hacerse cargo con esta especialización que tuviste en tu carrera profesional? Yo creo que igual es complicado hoy día decir especialista en o experto incluso, sobre todo en temáticas como la IA. Siento que hace un tiempo el experto en IA era efectivamente un científico de datos que tenía un doctorado que lleva mucho tiempo. Pero hoy día incluso esa misma persona puede no tener tanto conocimiento sobre la última tecnología como el que realmente la está estudiando y utilizando, ¿ya? Entonces, creo que igual hay que hacer una salvedad ahí entre efectivamente quién es como el experto en. En mi caso, yo más que experto en, me considero una persona que aprovecho las tecnologías que están saliendo porque las estudio y las aplico. No sé si eso me nombra un experto, pero sí alguien que va a estar actualizado. Y creo que es como una característica como que hay que empezar a adquirir. Lo otro es, tienen que haber estudios. O sea, más allá de que uno lea un paper, tiene que haber una certificación por detrás para que haya una confiabilidad en lo que está diciendo la persona. Por lo tanto, en ese tiempo yo me puse a estudiar y saqué mis certificaciones de nube y todo el tema. Y hoy día tampoco he visto muchas como certificaciones en IA. Siento que no es una temática hoy día que esté tan abordada, porque es difícil hacer hoy día un diplomado en IA. Claro, ver los aspectos generales también. Sí, claro, yo he estudiado muchos cursos sobre eso mismo y debido al rol que forjé en el fondo de la empresa donde estoy, he implementado varios proyectos, más de 20 proyectos de inteligencia artificial con empresas grandes y ya finalizados y que hoy día están pasando. Entonces, claro, desde la experiencia, ahí es donde yo hablo de que veo cómo es difícil adoptar la IA, cómo hay ciertos resquemores con esta tecnología en general.
¿Ya? Entonces, como creo que ahí, sobre tu pregunta, hay que ser responsable con lo que uno mismo genera con la expectativa, ¿no es cierto? Luego hay que ser también coherente y tiene que estar fundamentado en estudio o en experiencia, que sería mi caso, Claro. ¿no es cierto? Pero llevarlo adelante. Yo creo que el desafío al principio es identificar efectivamente cuáles son tus potencialidades. O sea, ok, me quiero empezar a dedicar a, no sé, a la IA o al diseño al exterior o en alguna temática, está bien. Identifica tus potencialidades, entiende cómo eso se alinea como con tu propósito, o sea, te permite generar ingresos, pero te hace feliz, pero también aportas al entorno y todas estas aristas, ¿no es cierto? Y cuando te haga sentido, realmente yo creo que ahí vas a empezar como a brillar con esto, a hacer más, a hacer un poco más de lo que te piden. Yo creo que como por ahí va el tema, porque es una responsabilidad grande asociarte o encerrarte en un círculo, o sea, al final es eso, ¿no es cierto? Exacto. Sí, yo creo que como que por ahí tendría que ir mi respuesta. Ahora, desde afuera, he visto, como nos seguimos hace mucho rato, te he visto como speaker en charlas, te he visto participando de ciertas actividades que probablemente antes no eran espacios que no compartías. Claro. Entonces, el ser embajador de Noventi, que estar hablando en charlas, etcétera, son posibilidades que probablemente antes no habías explotado porque todavía estaba en ti esta como comillas camino hacia la definición. Claro. Entonces, son posibilidades que también has podido ir saboreando a raíz de este rol muy proactivo que mencionaba anteriormente, de hacerte cargo de qué es lo que quiero Claro. y dónde me voy a ir capacitando y formando para ser aún más creador de valor. Sí. Estoy de acuerdo en ese sentido contigo. Creo que todos en nuestros labores podemos hacer un poco más. Y también pasa otra cosa que es qué cualidades que uno tiene no estás rentabilizando en el día de hoy. Porque claro, yo era diseñador de productos y estaba gestionando proyectos de tecnología, pero ¿estaba diseñando productos ahí? No necesariamente, quizás estaba utilizando otras habilidades tecnológicas, pero no diseñar un producto. Entonces, ahí también, en ese momento donde tenía que reformarme, yo pensé, ¿qué otras cosas que yo sí sé hacer no estoy cobrando por ellas en mi tiempo? ¿Y cómo puedo aprovechar que eso me diferencia para rentabilizarlo de alguna manera? Entonces, el hecho de estudiar esta bandera de lucha impactó en que empecé a dar charlas, como dices tú, en revistas, empecé a salir en varios lados y por consecuencia terminé haciendo proyectos de esos mismos que rentabilizan nuevamente, en el fondo, un nuevo rol dentro de la empresa y viceversa afuera. Yo también brindo servicios de consultoría, de diseño, cosas que antes simplemente no lo utilizaba, pero sí lo sabía. Entonces creo que tiene que ver como con un poco conocerse, saber qué habilidades tienes que no estás aprovechando y ver cómo las puedes potenciar con las cosas que vienen ahora. Que en mi caso es la IA, y ahí le hablo como en el fondo a todo quien esté escuchando, que sería como allá. Y viendo. Sí, y viendo también. Es algo inevitable que la IA reformule tu trabajo. Eso ya es algo, es como quien decía cuando llegó el internet. Está Google, en el fondo, ¿no es cierto? Ya no lo podemos sacar de nuestras vidas. No se puede sacar. No. De hecho, llegó gente que creó esta tecnología y que reformuló todo y no nos pidió permiso, simplemente llegó y cambió. Exacto. Entonces, es importante que hoy día pienses cómo puedes aprovechar esta ola tecnológica para lo que ya sabes, potenciarlo más. Y eso es estudiar, podemos incluso hacer un pequeño tutorial de algo básico que sea el primer acercamiento y lo podemos ahí colocar en el capítulo, porque es importante que lo ocupen, porque si no lo ocupan hoy día va a pasar en 2 años más que van a replantearse al final, ¿no es cierto? Sí. Javier, y acabas de mencionar algo súper relevante que tiene que ver con el conocerse a sí mismo. En esta época o era o contexto donde la tecnología está tomando mucha relevancia, mucha importancia, hay inclusive hasta miedos asociados de que nos va a quitar el trabajo, que qué va a pasar, etcétera, etcétera. ¿Qué rol cumple el autoconocimiento en ese contexto? Sí. De hecho, cuando hablamos de como los temores, el más común es ese, es como la IA va a quitar el trabajo. Yo creo que eso es verdad, pero los trabajos, si es que no te adaptas y no la utilizas, esos roles son los que va a reemplazar al final la IA, ¿ya? En ese sentido, o sea, eso es algo que hay que primero internalizar. Ahora,
qué cosas sí hace la IA y qué cosas no hace la IA. Yo creo que acá es importante entender de que no es algo mágico que funcione a 100% siempre, ¿ya? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Una clase que estuve haciendo en la Santa María sobre inteligencia artificial, lo que hice fue explicarle algunas de las herramientas gratuitas que existen a los estudiantes y colocarles un desafío, ¿ya? Este desafío hablaba de llegar a una respuesta en poco tiempo. Entonces, yo principalmente les enseñé cómo a través de distintas herramientas se podía utilizar para luego testear cuál era la respuesta que utilizaban ellos, ¿ya? Y el resultado fue que varias personas aprovecharon que les enseñé sobre IA y simplemente preguntaron a la IA y pusieron lo mismo que les había respondido. O sea, en el fondo hicieron la pega de 10 minutos, lo hicieron en 2 minutos y se quedaron conformes con eso. Entonces luego, cuando pasé a revisar y decir, ok, vamos a revisar las respuestas, pregunté, pues, ¿quién de todos había hecho, había simplemente copiado y pegado al final la pregunta que lo ha hecho ChatGPT? Y un poco creo que ahí va el análisis de decir que el resultado final nunca tiene que ser la IA. Porque al final yo les preguntaba, entonces, ¿para qué son especialistas al final? O sea, si van a hacer lo mismo que puede hacer una persona que no sabe todo lo de ustedes, no te estás diferenciando, no estás aprovechando la inteligencia como tal. Claro. ¿Ya? Entonces, ahí creo que es importante cuando hablamos de marca personal es saber aprovechar esta tecnología para potenciar lo que sabes. Que en este caso, como hablamos, lo que identificaste que eres bueno. Entonces, aprovechar la IA para potenciar lo que eres bueno, pero no dejar que el resultado final sea lo que te entregue, en este caso, un código, ¿no es cierto? Porque si no, no te diferencias de ningún otro que pueda preguntar lo mismo, ¿ya? Y eso es por una cualidad que tiene la IA, que es que la calidad de la respuesta depende de la calidad de la pregunta que tú le haces, ¿ya? Entonces, mientras más exacto eres y más complejo en utilizarla, en ir y venir de preguntar, utilizar y seguir trabajando, más completa va a ser la respuesta, ¿ya? Y cuando hablo de preguntar, no solamente hablo de texto. Hoy día la inteligencia artificial es multimodal, lo que significa que yo le puedo pasar una imagen para que me entregue un audio y yo con el audio lo modifico y le pido un video y de repente el video me trae un fotograma y empezamos así a jugar, ¿ya? Al final, esa manera de comunicarte con esta tecnología tiene que venir amparada en que el fondo del mensaje que tú vas a hacer o de lo que vas a crear tiene que ser propio, ¿ya? Entonces, como que creo que eso es importante. Que ahí se vuelve muy relevante el volver a nosotros mismos, al ser humano, a las habilidades que nos hacen finalmente, que nos componen en esencia seres vivientes, porque la inteligencia artificial, la tecnología va a reemplazar los ámbitos que son muy rutinarios del ser humano. Claro. Pero esta esencia, desde la creatividad, desde el conocernos, quiénes somos, cómo actuamos, cómo evolucionamos, inclusive es algo que no va a poder captar. Pero ahora, ¿cuál es el desafío que nos deja? Y que lo hablamos hace muy poco en LinkedIn también. Este desafío de saber cómo primero conozco lo que tengo para ofrecer, pero también es cómo lo comunico para dar una instrucción clara a la tecnología, para que la tecnología me devuelva lo que yo quiero, lo que estoy buscando. Exacto. Pero ahí, ¿quién es el director de orquesta? El ser humano. No es la IA. Es que igual depende. Mira, voy a dar un ejemplo. Yo, parte de las maneras que trabajo, hay una de las tecnologías que es gratuita y que es la más popular, de hecho, que es ChatGPT, de la empresa OpenAI, que hoy día te permite de manera gratuita hacer agentes, que es el concepto hoy día que está más en boga porque se está haciendo más popular. Que un agente, en pocas palabras, es una IA que está entrenada para un objetivo puntual. Entonces, está entrenada para hacer tareas. Ya. Yo en mi día a día, yo tengo mis agentes. Yo tengo mis agentes para, por ejemplo, hacer un posteo en LinkedIn que tiene la manera con la que yo escribo, estructuro la información. Tengo agentes que permiten agarrar eso y hacer un audio y que ese audio se parezca a mi voz. O tengo agentes que pasándole un audio a mi voz pueden generar un video también. Entonces va a depender mucho de qué es lo que necesitas para ver cómo tú tienes este equipo. De hecho, Mark Zuckerberg hablaba de que en esta época se va a poder hacer las primeras empresas, unicornios, ¿no es cierto?, que son de una sola persona. Porque contienen un equipo, en este caso que es artificial, que puede hacer todo lo que haría en este caso otro equipo. Buenísimo. Y en ese sentido, ¿qué desafíos y qué herramientas se pueden apoyar a alguien que está gestionando su marca personal? Ya que está esta opción de agentes,
con tareas y con objetivos súper claros, definidos por un ser humano, ¿cómo podrían sacarle provecho a esta tecnología para poder gestionar, entendiendo que como marca personal muchas veces es un concepto unipersonal? Claro, claro. Algo que va a pasar es que como es una inteligencia artificial generativa, esa palabra generativa quiere decir de que más allá de la información que se le da en el proceso de entrenamiento, te puede crear información nueva. ¿Ya? Ese es como en el fondo el apellido. Y ese crear información nueva va a generar igual una sobrepoblación de datos en general. ¿Ya? Por lo tanto, al existir tanto dato artificial, va a ser difícil hoy día identificar entre un dato que se creó por una IA o que se creó por un humano. ¿Ya? Entonces, bajo ese escenario de mucho dato, es donde va a prevalecer lo que acabas de comunicar tú, que es la información o el procesamiento o el análisis que tiene el humano y que aprovecha la IA, pero que tiene el humano más allá de simplemente pedirle algo y publicarlo. Hoy día es muy fácil. De hecho, uno de mis posteos de LinkedIn era cómo poder hacer un posteo rápido con 3, 4 agentes y generar algo súper grande y súper bonito y con buena calidad, pero que no tenía profundidad. En fondo, como que también ahí va a estar el desafío. Hoy día en la mañana vi que TikTok va a lanzar una plataforma que se llama Symphony, que en el fondo lo que hace es, mediante la aplicación, tú puedes crear un avatar de ti mismo que se mueve como tú, habla como tú, y por lo tanto puedes crear contenido todo artificial, al 100% artificial. Y en algún momento vamos a estar haciendo scroll y viendo que todo lo que se ve ahí son avatares artificiales. Entonces, en ese escenario creo que es donde hoy día tenemos que plantearnos qué tenemos para ofrecer, qué nos diferencia, y ver cómo aprovechamos quizás ese avatar en algunas instancias, pero lo que tenemos nosotros, más que lo que la tecnología te puede dar. Yo creo que ahí es importante en eso, en discriminar el contenido, que sea algo realmente de valor, más que simplemente palabras bonitas. Yo creo que por ahí es el camino. Javier, y alguien que está gestionando su marca personal, ¿cómo podría empezar ya a trabajar con inteligencia artificial para ir gestionando su contenido, quizás no teniendo una sobrecarga de trabajo también, entendiendo que son conceptos unipersonales, muchas veces una marca está haciendo muchas tareas a la vez, entonces, ¿cómo se puede apoyar en inteligencia artificial en concreto? Mira, existen muchas plataformas gratuitas para distintos tipos de cosas. ¿Ya? Va a depender obviamente de lo que cada uno está haciendo. Hay IAs que generan música, hay IAs que generan video. Hoy día de hecho usé una de Anthropic que se llama Cloud 3.5 que salió ayer, que puedes programar y hacer juegos en la misma conversación y jugar ahí mismo. O sea, tú le dices que era un juego de tal cosa, te abre ahí mismo, lo deploya y empiezas a jugar. O sea, puedes crear de muchas maneras. El más popular es ChatGPT y creo que es como el punto de entrada a todas las personas. Entonces, yo te ofrezco en el fondo, o en el fondo al auditorio le ofrezco hacer un pequeño tutorial que lo podemos colocar acá después en posedición. Como un bonus del capítulo. Claro, que permita a la persona, con un paso a paso y de manera gratuita, hacer algún agente o varios agentes que permitan optimizar o automatizar procesos de su labor. Buenísimo. Fácil, que puedan conversar entre ellos, porque tú también puedes hacerlos conversar entre ellos para ciertas labores. Y que en el fondo sea el paso 1, porque creo que después de que ya le encuentras una utilidad, empiezas a utilizar más otras cosas, ¿ya? Pero hay mucho más que quizás ahí por ahí los podemos ir compartiendo y que yo comparto constantemente en mis redes sociales también. Buenísimo, así que bueno, quédense hasta el final del capítulo para ver el bonus que nos va a mostrar Javier. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Javier. Muchas gracias por tu generosidad, la información, contarnos tu trayectoria. Cuéntanos un poquito dónde las personas pueden conocer más de tus trabajos, de tus reflexiones. Súper. En LinkedIn, Javier Milla Tamblay. Ahí yo comparto constantemente contenido, los proyectos que voy finalizando, charlas a las que voy asistiendo y lo último, generalmente siempre hago posteos, entonces voy compartiéndolo por ahí. Síganme en esas redes, conversemos y veamos cómo podemos ayudarnos mutuamente al final. Sí, yo creo que ese es el objetivo de LinkedIn, ¿no es cierto? Así es, la colaboración. Súper, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Un gusto haberte tenido en este espacio, inaugurando también y llevando la bandera del por el género masculino. Así que muchas gracias. Y bueno, atentos a continuación que viene el bonus de Javier. Hola, bienvenido a este tutorial donde vamos a abordar las herramientas para creación de contenido mediante inteligencia artificial que a mí más me hacen sentido.
Pero para partir creo que es importante primero entender qué es lo que queremos crear, luego desde ahí entender qué herramientas me pueden ayudar a crear eso y finalmente entonces ejecutarlo con un paso a paso que vamos a mostrar en la continuación de este video. Primero que todo, ¿qué veo yo? Que hay que definir a quién va dirigido, ¿no es cierto?, la audiencia, hay que entender cuál es el objetivo, qué es lo que quiero comunicar a esa audiencia, en qué formato esa audiencia lo consume y finalmente ir midiendo con el tiempo qué impacto va teniendo esto, ¿vale? Para ello entonces, pensando en la audiencia, los invito a que se replanteen cómo es su público, dónde habitan, en qué redes sociales principalmente están más tiempo, son más de LinkedIn, son más de TikTok, ¿no es cierto? Entender en qué momento del día es que buscan todo esto, en qué formato les gusta digerirlo, es más de leer, es más de escuchar, es audiovisual, ¿ya? Todas estas interrogantes es importante definirlas porque luego vamos a entender entonces cómo el mensaje que queremos comunicar va a tomar esa forma, ¿ya? Ese mensaje, mi visión es que tiene que venir desde el propósito, desde algo que te genere pasión, para que luego conecte y realmente sea auténtico con la gente con la cual vas a estar comunicando, ¿ya? Entonces, para eso es importante en el fondo identificar qué es lo que te mueve. Luego que identificas lo que te mueve, sabes cómo es tu persona y ya sabes qué mensaje quieres comunicarle, tienes que entender el contenido, tienes que crear el contenido. Y acá hay varias aristas, porque al final no todos son especialistas o tienen indumentaria para poder grabar el contenido. O sea, hay muchas capas, ¿no es cierto? Uno es cómo creo el mensaje, cómo le doy las características a este mensaje para que se adecue a lo que quiero comunicar. Luego, si este mensaje requiere ya un video, cómo me puedo grabar, por ejemplo, cómo puedo generar un audio de buena calidad o cómo puedo utilizar imágenes de buena calidad. ¿Ya? Todo eso, que en el fondo habla también del formato, voy a mencionarle hoy día herramientas que yo utilizo en mi día a día. Y ya finalmente entender cómo voy a medir esto. O sea, luego de que empiece a lanzarlo, tiene que haber una medición para que en el fondo mejore. Entender qué está generando mayor impulso y qué cosas por lo tanto no generan tanto valor en nuestra audiencia potencial. Y por lo tanto para ir iterando o reutilizando ese valor y en el fondo potenciando. ¿Vale? Entonces vamos con lo primero. Yo creo que la barrera de entrada acá a todos, o más que la barrera, el punto de partida de todos en general es lo popular, y en este caso ChatGPT a mí me ayuda bastante, y los agentes que he entrenado con ChatGPT a poder potenciar el mensaje, ¿ya? Entonces en el fondo principalmente es una conversación, un lenguaje natural con ChatGPT. Cuando yo creo entonces crear luego un video, tengo la opción A de grabarme como acá, pero la opción B que también he utilizado bastante viene siendo generar un clon artificial mío mediante inteligencia artificial que por lo tanto me puede entregar este video mío hablando. Cuando necesito utilizar imágenes me gusta crearlas y para eso existe Midjourney que está alojado en Discord y que genera hoy día imágenes de muy buena calidad. Luego, el mismo audio que están escuchando ahora, que puede ser grabado con un celular, se puede potenciar y mejorar mediante inteligencia artificial. Y el último punto que voy a mencionar es Claude 3.5 Sonnet, que es un modelo de lenguaje que hoy día en el benchmark comparativo es el mejor y es un primer acercamiento yo creo bien bueno a lo que vendría siendo esto de programar, lo pongo entre comillas porque en el fondo es algo todavía básico, pero ahora van a ver cómo pueden sacarle el provecho. Entonces, si analizamos hoy día ChatGPT, para los que no lo conocen, es una interfaz conversacional súper simple, en donde yo principalmente, por ejemplo, si necesito aprender sobre un tema específico, busco la documentación sobre el tema, se la entrego y empezamos a conversar sobre esa documentación para darle esta característica que me ayude a profundizar lo que vendría siendo el mensaje, ¿ya? Claro, como ven ahí, le pedí algo súper simple y me empezó a generar contenido. Nunca este contenido tiene que ser lo último que entregue, siempre es una base para luego ustedes mismos ir trabajando. En segunda instancia, video, ahí como ven, este es uno de las piezas que generé a final del año pasado. Hoy día debería estar esto mucho más actualizado, pero todo lo que ven ahí es artificial, ¿ya? Entonces, HeyGen, que te entrega mediante una licencia gratuita, una cantidad de minutos donde tú puedes clonarte y utilizarlo. En siguiente instancia, Midjourney, que hoy día por ejemplo estamos viendo ahí en Discord. Tú le mandas un prompt, un mensaje, y le pides cierto tipo de fotografía, cierto tipo de imagen, y va generando esta misma composición. Hoy día incluso existen muchos códigos de referencia sobre ciertos tipos de estilos o plantillas o filtros, y de una calidad insuperable. En siguiente instancia tenemos lo que vendría siendo el Enable Enhanced Speech Audio. En el fondo es lo que utilicé para esta misma grabación. Y cualquier audio le sube la calidad pero impresionante. Y en última instancia tenemos Sonnet,
que acá lo que yo veo que es muy bueno es que además de una interfaz conversacional como ChatGPT, tú puedes deployar el código o puedes decirle que corra el código que tú le estás pidiendo que cree. Por lo tanto, puedes crear juegos, add-ons o distintas herramientas que se deberían ser programables, pero hoy día se hace a través de una conversación, ¿vale? Entonces, en general de todo esto existen muchos tutoriales en internet, ¿ya? Simplemente les dejo los nombres y una explicación para que ustedes puedan ir a buscar. Entonces, ya sabemos que todo desde las herramientas de la creación de contenido existen muchas hoy día, ¿ya? Entonces ahora vamos a profundizar sobre la manera de utilizar una de ellas. En este caso vamos a partir simplemente con ChatGPT y vamos a hacer el paso a paso de cómo yo puedo crear un asistente con inteligencia artificial. Como vemos acá, esta es la interfaz. Entonces, primero, ustedes tienen que entender que al costado izquierdo, uno lo que tiene acá son los distintos agentes entrenados mediante inteligencia artificial. Cada uno de estos es un especialista, por ejemplo. Estos son los que yo agregué de otras personas que crearon. Entonces vamos acá a crear, colocamos en explorar GPT y acá tenemos una interfaz. Acá existen, todos estos que ven acá son distintos IAs, ¿no es cierto?, entrenadas para un objetivo específico. Ustedes pueden ir y importante acá es entender cuántas personas lo utilizan para saber también qué tan bueno es. Y la idea es que vayan iterando y buscando la que a ustedes les haga sentido, ¿ok? Hoy día vamos a crear, entonces vamos acá a la esquina superior derecha, crear. Y acá tenemos dos maneras. Podemos crear en base a una conversación con una IA que está diseñada para ayudarte a crear GPTs. GPT se le dice a estos agentes de inteligencia artificial. O podemos configurar, que yo creo que es mi recomendación. Entonces, hoy día vamos a generar un agente que nos permita al punto 2, a identificar el propósito, ¿ya? Para poder alinear todo este tutorial. Entonces, ¿qué vamos a generar? Vamos a generar una guía de propósito, el cual me va a ayudar a mediante preguntas encontrar mi propósito para alinearlo con mi mensaje, por ejemplo. Y instrucciones acá es lo crucial, acá es donde hay que invertir horas para poder crear tu agente. Es todas las indicaciones que van a ser la base de conocimiento de tu IA, la base normativa en el fondo, lo que va a hacer, cómo va a pensar, qué cosas va a decir y qué cosas no. Entonces, yo acá lo que hice fue, anteriormente, con otra IA, le pedí que me generara unas instrucciones específicas para poder crear un asistente artificial que me guiara a través de mi propósito para poder generar mejor contenido en imagen de marca, ¿ya? Con un mensaje de marca personal. Entonces, ¿yo qué coloqué acá? Primero indiqué que a través de este proceso, como es una guía, tiene que haber unos indicadores de progreso. O sea, vamos a hacer ciertas preguntas generales sobre el Ikigai y él tiene que ir contestando. Él va a partir con las pasiones, luego de descubrir las pasiones e identificar las habilidades, van también a ver las oportunidades de mercado y finalmente alineación con las necesidades del mundo, ¿cierto? En el fondo, le entregué cierta metodología que permitiese a la IA poder guiarme a través de esto. Podemos generar inicios de una conversación y también podemos cargar archivos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a cargar archivo acá, vamos a documentos y vemos un documento puntual, el cual me va a permitir entregarle una base de conocimiento. Entonces, ya con las instrucciones, las descripciones y los archivos ya estamos preparados. Vamos a colocar, bueno, nos falta una imagen, así que vamos a hacer que la guía genere una imagen en base a la descripción. Hola, ¿qué puedes hacer? Entonces, como ven, ya generamos a alguien que con cierta documentación y ciertas indicaciones puede explorar esta metodología de Ikigai que te ayuda a encontrar tu objetivo y en el fondo responder consultas generales y analizar ciertos documentos entregados. Entonces, uno pone crear y acá uno puede generar un vínculo, ¿ya? El crear esto está solamente limitado a las personas que tienen una licencia de paga de ChatGPT, pero el utilizar es importante, puede usar cualquier persona, ¿ya? Entonces podemos crear acá, guardarla y entonces lo que tenemos ya es un agente. Piensen en que pueden utilizarlo para cualquier actividad donde ustedes necesiten a alguien especialista en algo,
Ya, entonces acá tenemos la guía del propósito. Ahora, algo interesante que yo quiero que utilicen ustedes también viene a ser la manera con la que interactúo con esta gente, porque no es solamente escrito. De hecho, a continuación lo que van a ver es una manera de poder conversar, y creo que se hace mucho más ameno, sobre todo cuando estás buscando el propósito que te permita en el fondo comunicar y identificar qué es lo que quieres comunicar. ¿Vale? A continuación vamos a ver ese video. Hola GPT. Hola, soy un GPT especializado en ayudarte a descubrir tu Ikigai, el propósito de vida que combina lo que amas, en lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. Además, puedo asistirte en alinear tu marca personal, guiándote a través de tus pasiones, habilidades y oportunidades de mercado, asegurando que tu mensaje sea auténtico y coherente con tus objetivos. Ahora, invitamos a todos nuestros auditores a escuchar el podcast Volver a mí y a seguir a Javier Milla en LinkedIn. Ahí podrás encontrar más novedades sobre inteligencia artificial y cómo puede transformar tu vida y carrera. Nos vemos en las redes. Pero estamos en una economía muy incierta, donde hay mucha volatilidad y por eso es tan importante tu propuesta de valor y tu gestor de cambio, tu marcar la diferencia. En realidad, ¿qué estoy haciendo yo de distinto respecto al que está al lado?